pastora Marlene Arroyo, nuestra amiga. Buenos días. Buen día, Marlene. Buenos días, Moraima. Buenos días, Fernán. Y buenos días a toda la gente preciosa que está en sintonía con nosotros en El Reto de los Teólogos. Así mismo, yo sé que es un segmento que la gente ya espera. Sí. Aprende muchísimo. Nos ayuda también a repasar cosas que hemos leído. Exacto. Y quizás un detalle se nos quedó. Todos los días aprendemos algo nuevo. Así que gracias por esa gran sabiduría y enseñanza. Tú sabes que esta sección me ha creado un nuevo estilo de vida. ¿De verdad, De Marlene? estar respondiendo preguntas constantemente de la palabra del Señor. Mira y la eso. gente me escribe por correo electrónico, por textos, me llama. Tengo una pregunta de la Biblia, ¿se la puedo hacer? Wow. Y yo, bueno, fluya. Y nos pasamos respondiendo preguntas de la Biblia. Y me dice mi hija mayor, me dice, mami, esto es bueno porque te mantiene el cerebro activo constantemente, claro. el espíritu encendido. Así que pueden seguir preguntando. Qué bueno, qué bueno. Excelente. ¿Por dónde arrancamos? ¿Con dónde arrancamos? Voy a comenzar contigo, Fernan. Vamos allá, vamos. Adelante, Fernan. Vamos a ver, Listo. vamos a Con el ver. travieso. Sí, las Bueno. preguntas de él son traviesísimas. Pero yo creo que esta es bajita, Esta es light, bajita. Ok. Este muchacho Sí. comienza a cometer una serie de errores en su vida que son como la repetición de los errores de sus padres. Ujú. Entonces uno de repente puede decir, caramba, pues nada, o sea, vio, aprendió y repitió. Ok, pero un segundo caso. Ajá. Esta mujer, por ejemplo, ya a mediana edad, fue criada por sus abuelos, nunca vivió con su mamá, no vio de cerca el estilo de vida de su madre, ni supo, ¿verdad?, de ciertos detalles de su mamá. Sin embargo, repite los mismos errores de su mamá sin saberlo. Y habiendo sido criada por sus abuelos, gente linda, buena, de valores, que la subieron muy bien. Y de repente entonces uno se plantea, bueno, pero ahí no hay una cultura aprendida, no hay una tradición, no hubo un mal modelaje y repite exactamente los mismos errores de su madre a pesar de no haberla conocido prácticamente. Impresionante. ¿Cómo se puede explicar eso de manera espiritual? ¿Tiene una explicación espiritual? Claro que sí la tiene, Fernan, la tiene. ¿Ideológica? La tiene, claro que sí. A ver. La psicología clínica, y me gusta decir los hermanos cristianos, psicólogos clínicos, ¿verdad?, podrían explicar lo que es esto de conducta aprendida, pero esto se explica espiritualmente, porque fíjate, este segundo caso que tú nos traes, donde nunca hubo una conducta aprendida, porque el ejemplo que tuvieron fue maravilloso, sin embargo, cargan algo que se llama iniquidad. Así que tenemos que ir inmediatamente a las Sagradas Escrituras, porque la Biblia sí habla de herencia espiritual. La Biblia sí habla de maldiciones generacionales y voy a traerte los diferentes textos bíblicos que así lo respaldan, pero vamos a traerlo a un sano equilibrio. Vamos al primer verso. Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice así la palabra del Señor. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Aquí tenemos en Éxodo capítulo 20, versículo 5, ¿verdad?, una sentencia en contra de las personas que son idólatras y habla de una maldición generacional. Este es el más utilizado, pero no es el único. Vamos a otro. Éxodo capítulo 34, versículo 7, cita: por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Ahora, vamos a otro verso, por favor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 dice: no te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Y todo esto aparece en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay una consecuencia que van a sufrir los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos cuando hay unos padres que están llenos de iniquidad, llenos de pecado y de rebelión. Y eso lo dice la palabra del Señor, pero también podemos ajustarlo a los refranes cotidianos. El mismo jíbaro campesino dice: hijo de gato caza ratón, Sí. hijo de tigre nace pintito.
etcétera. Bueno, mi abuela me decía, recuerda que hija fuiste, madre serás, según lo hiciste, así lo verás. Y entonces, pero parece injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres. Sin embargo, es injusto cuando nosotros lo miramos desde una perspectiva terrenal. Pero cuando la Biblia lo trae de esta manera es porque Dios sabe los efectos del pecado que se van transmitiendo de generación en generación. Y cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos también son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso. Y no es solamente como conducta aprendida, sino que es como una herencia espiritual, una iniquidad, una rebelión y un pecado que se va transmitiendo de generación en generación. Es por eso que entonces no es injusto que la Biblia dice que Dios castiga el pecado hasta la tercera o hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque tenemos a una nueva generación cometiendo los mismos pecados que hicieron sus antepasados. Pero yo no voy a ser castigada por el pecado de mi papá o de mi mamá. No, yo voy a ser castigada por mis propios pecados. Ahora, la Biblia nos dice específicamente que Dios, vamos aquí para traer equilibrio, justo equilibrio y paz. La Biblia dice claramente que Dios no responsabiliza a los niños por los pecados de sus padres. Una palabra de fe y de ánimo en esta hora. Deuteronomio capítulo 24, verso 16, que también se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice, los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Vamos a Jeremías capítulo 31, verso 29, donde dice, en aquel tiempo no volverá a decirse, los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes, porque será que a quien coma uvas agrias, a ese se le destemplarán los dientes. Es decir, otra versión dice, les dará dentera. Cada cual morirá por su propio pecado. Ahora, hay una tendencia, Fernan Moraima y la gente linda que nos está sintonizando en esta hora, dentro de la iglesia, que lo estoy viendo con mucha frecuencia, a acudir a la maldición generacional, como si el sacrificio de Jesús no fuese efectivo en contra de todas estas cosas. Y entonces comienzan a hablar, a tratar de culpar a cada pecado y problema, como que cada pecado, cada problema, cada enfermedad, cada situación tiene que ver con maldición generacional y en letras mayúsculas y en negrillas. Esto no es bíblico. No, porque el remedio para toda maldición generacional es Jesucristo. Es la salvación por medio de Jesucristo. Y cuando nos convertimos al Señor, pues mira, todo esto tiene que acabar, porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 cita, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y ya concluyendo, ¿verdad?, en esta pregunta, porque claro que sí que vemos problemas en la iglesia. Claro que sí. Ahora, lo que tenemos que hacer es no darle la espalda a esta realidad que es maldición generacional y acudir a la poderosa sangre de Jesucristo. Porque ¿cómo puede un hijo de Dios estar bajo maldición? Romanos capítulo 8, verso 1 al 9, voy rapidito. Dice la palabra del Señor. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahora, si alguien dice que está en Cristo Jesús y está viviendo una maldición o está viviendo en condenación, tiene que hacerse una pregunta. ¿Realmente usted se ha convertido? ¿O usted es un simpatizante? ¿Realmente la revelación del poder de la sangre de Cristo ha llegado a su vida? ¿Usted la ha creído y la ha aplicado a su vida? Vamos rapidito, dice, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, porque no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Por lo tanto, finalizo, pero por favor siga leyéndolo hasta el verso 9, allí en Romanos. La cura
para toda maldición generacional. Es la fe en Jesucristo y una vida pura, santa y consagrada. Lea Romanos capítulo 12, versos 1 al 2, que dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Por lo tanto, Fernán, yo vengo de una línea genealógica de mucho, pero de mucho pecado. Mire, hemos estado poquito a poquito predicando la palabra del Señor y llevándolos a la presencia del Padre. Mire, que se vayan ya en el lecho de la muerte, que se vayan derechito a los brazos del Padre eterno. Pero mi abuela era espiritista y yo no. Mi papá tuvo un graves problemas con el adulterio, con las fornicaciones. Y la gloria sea toda para el Altísimo y yo no. Entonces, vengo de una línea genealógica de mucho pecado, pero ¿dónde está la diferencia? Claro que yo nací con iniquidad. Claro que yo venía con unas maletas muy fuertes en mi espalda. Claro que sí. Pero un día Cristo llegó a mi vida y un día yo decidí entrar en el conocimiento de las verdades del Señor, y por esta razón hoy declaro, proclamo y establezco que mis hijas, tengo 3 hijas de mi vientre y de mi esposo Carlos, mis hijas viven en bendición y no viven en maldición. De hecho, serán una versión mejorada de esta sierva del Padre. En Cristo Jesús es posible. Así que para estos abuelos no deben cargar la pena de la vida que está viviendo esta nieta, porque ellos hicieron y Claro. sembraron en ella lo que tenían que sembrar, pero está en ella su decisión de aceptar a Cristo y termina esa maldición para ella. Exactamente. Es la muchachita la que tiene que recibir la palabra del Señor y ella tiene que aceptar a Jesucristo, ella tiene que abrazar la santidad, la pureza y querer ser libre, porque esta es otra cosa, Fernán, hay gente que no quiere ser libre. Wow, increíblemente, ¿no? Sí, hay gente que le gusta. Mira, rápido, que sé que el tiempo avanza. Hay gente que le gusta tocarse los violines y estar enfermos porque les funciona. Hay gente que manipula utilizando estas ataduras, y para ser libre hay que querer ser libre y decidirlo, además de abrazar el conocimiento y la revelación. Hoy alguien va a decidirlo con esta palabra, hoy alguien no se va a rendir y hoy alguien va a dejar atrás esa frase de que yo no puedo hacer nada, así soy. Tremendo. Gracias, pastora. Tremenda. Amén, amén. Sí, señor. ¿Con quién sigue? continuamos? Contigo, Moraima, contigo. Conmigo. Con la teóloga Moraima Ulloa. Esta preguntita de Moraima está interesante hoy. Está interesante. Sí. Génesis 3, no me da tiempo de leer completo, pero usted lo tiene de asignación. Sí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente fue la que me engañó y yo comí. Entonces Jehová le dijo a la mujer, Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí es que viene la pregunta: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar. Hay muchas versiones sobre esto, hay muchas opiniones sobre esto. Yo quisiera escuchar la tuya, porque entonces hay mucha gente que dice: no, es a la mujer la que le toca la pelea con el mismo enemigo. Es a la mujer la que le toca enfrentar. Cuéntame, Marlene, ¿cuál es tu opinión con relación a esto que hemos leído? A la mujer y al hombre también, pero vamos a explicar lo que significa específicamente esta porción escritural. Después que Adán y Eva pecaron, es el mismo Padre, es el mismo Dios Todopoderoso el que se convierte en el predicador.
Y no solamente lo hizo con palabras, él lo hizo con ejemplos también. ¿Y cuál fue el mensaje del Dios Todopoderoso? Un mensaje de perdón, un mensaje de redención, un mensaje de gracia y obviamente de salvación. El propio creador del universo se convierte en el predicador. ¿Por qué? Porque ahora el juez de toda la tierra dio la sentencia. Y la sentencia no fue una sentencia de muerte eterna para los pecadores, para todos los ofensores, sino que fue una promesa de salvación, la salvación que Dios iba a proveer para toda la humanidad. Y obviamente una grande sentencia fatal para la serpiente, que es el diablo y Satanás. Y aquí el Señor nos da el mensaje central de su predicación, que es que la misericordia y la bondad de Él siempre va por encima y va a triunfar sobre el juicio. Ahora, antes de que el Dios Todopoderoso dijera, pues polvo eres y al polvo volverás, dijo que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente. Y estas palabras estaban dirigidas específicamente a la serpiente, tipo de Satanás, para comunicarle, este será tu destino a causa de lo que tú has hecho. ¿Y qué es lo que tú has hecho, serpiente antigua? Introducir el pecado en el mundo, atreverte a promover la rebelión y atreverte a habilitar, a enseñarle al ser humano a pecar, a desobedecer al Padre y a multiplicar la transgresión. Y por eso, por estar dañando mi reino, por estar dañando mi creación, yo te doy una sentencia fatal. Y aquí vienen estas palabras que son poderosísimas: y pondré enemistad entre ti y la mujer, aquí una profecía, y entre tu simiente y la simiente de ella. Por lo tanto, la sentencia contra el diablo implicaba el acto más grande de misericordia para la humanidad, porque no serían ellos los que iban a pelear con el diablo. Y estas cosas, Moraima, me emocionan. Aquí está diciendo que no era Adán ni era Eva. Ellos no iban a pelear contra el diablo, sino que el mismo Dios Todopoderoso, en la persona de Jesús, es el que va a acabar contigo, Satanás. Y para dejarle claro al diablo, a los demonios, a todos los ángeles caídos, que el nombre y el poder del Dios Todopoderoso no pueden ser blasfemados jamás, sin que haya una terrible consecuencia. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Esto significa que Dios asumió la responsabilidad de reparar el daño que la serpiente hizo. Y esto es para levantar las manos, esto es para decir gloria a Dios, esto es para exaltar su santo nombre, porque esta responsabilidad ya no es tuya ni es mía. Esta responsabilidad la asumió Jesús. Y en este texto que Moraima acaba de leer aparecen 28 palabras. Son 28, las conté. Y son 5 yes o 5 y, como le conocimos. Y en esas 5 y, en esas 28 palabras, allí están presentes todas, pero mira, iglesia, todas las grandes verdades que conforman el Evangelio de Jesucristo. Mire, número 1, anote. Allí está el misterio de la encarnación del Padre en el Hijo, que es Cristo Jesús, quien es la simiente de la mujer en cuanto a su humanidad. La Biblia dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí también Dios nos está presentando claramente que hay 2 simientes, porque dice entre tu simiente y la simiente de ella. Por lo tanto, allí está la simiente, que es la mujer, que hace referencia a María, que está obviamente del lado de Dios, y la otra simiente, que es la serpiente, que es lo que está del lado de Satanás. 2 simientes, podríamos decir en esta temporada: la iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre, y todo lo que representa la estructura de Satanás. Pero aquí hay algo más, porque aquí habla de dolor. Aquí habla de aplastar cabeza, pero habla de mordedura en el talón. Por lo tanto, aquí también están anunciados los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Este te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Allí también se encuentra el poder del gobierno de Satanás. Ahí también se encuentra la eliminación de todo
pecado. Allí también se encuentra la destrucción de la muerte por la resurrección de los muertos. Allí también se encuentra, y voy avanzando, el llevar cautiva la cautividad, porque esto ocurrió cuando Cristo subió a los cielos. Allí se encuentra la victoria de la verdad en el mundo por medio de la llegada del Espíritu Santo, porque todo esto fue una cosa consecuencia de la otra, todo un plan divino. La gloria de los últimos días. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la sentencia contra Satanás y la Biblia dice que Satanás será atado. Y el lanzamiento del maligno y de todos sus seguidores, porque no podemos borrarlo, ve la Biblia, allí está, al lago de fuego. Allí se encuentra también el conflicto como la victoria. Génesis 3:15, léalo cuando pueda para que usted se pueda deleitar. Y finalizo. Adán y Eva entendieron que no iban a ser destruidos inmediatamente, porque el Señor les dio una palabra de esperanza. El Señor le habló de una simiente, o sea, le habló de Jesús, le habló de Cristo, tomó pieles, los cubrió, le cubrió el cuerpo. Obviamente tuvo que matar un animal para poder hacerlo. Los cubrió de sangre, santo, poderoso. Y ahora provocó una enemistad. Termino mi respuesta de esta manera. Lo voy a repetir, el Padre provocó una enemistad, dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué? Porque es que la serpiente y la mujer Eva eran demasiado amiguitas. Tan y tan amiguitas eran que ella hasta escuchaba los consejos de la serpiente y valoró los consejos de la serpiente por encima de la instrucción que el Padre Eterno le dio a su esposo, a Adán. Y como eran tan amiguitas, ahora el Padre provoca una enemistad. Ya no serán amiguitas. Serpiente, pongo una línea, ya no serás amiga de la iglesia. Vamos a aplicarlo a este tiempo, sino que la iglesia será tu enemiga, porque yo provoco esa enemistad. Amén. Y mucho más podríamos hablar, pero allí están los puntos básicos. Podríamos escribir un libro, Moraima, sobre eso. Poderoso, establezco una línea, no más. Exacto, no podemos ser amigos de la serpiente. Esa enemistad la propició y la estableció nuestro Padre Todopoderoso. Poderosa respuesta, Marlene. Gracias por las preguntas, porque las preguntas me proveen para traer respuestas que puedan bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. El reto de los teólogos, Pastora Marlene Arroyo, y nos queda una. Nos queda una. Sí, vamos. Que es la de Juan Carlos Matos. Claro, vamos a hacerla. Sí, que él no está hoy aquí, pero vamos a hacerla. Dejo la pregunta. Sí, esta mañana le escuché la pregunta de Juan Carlos y está buenísima. Mira, esta es la pregunta de Juan Carlos. ¿Usó Jesús sus poderes como Dios encarnado para ejercer su ministerio o solo desde la condición humana dependiendo del Padre? Oh, wow. Y esta mañana cuando yo escuché esa pregunta en mi teléfono, yo inhalé, exhalé y le dije a mi esposo Carlos, oye, está difícil esta pregunta, pero vamos a responderla desde la perspectiva de que Jesús es Dios. Porque fíjate que la pregunta lo que nos está diciendo es, pero Jesús fue humano, totalmente humano, y simplemente tuvo la ayuda del Padre Eterno, o él utilizó como si fuera un superhéroe sus poderes sobrenaturales. Y aquí obviamente tenemos que ir a lo que se conoce como el misterio de la Santísima Trinidad, que me han preguntado bastante, la audiencia me ha preguntado sobre esto, pero ¿cómo es esto de la Santísima Trinidad? Bueno, Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a comenzar por allí. En la Biblia no hay un registro de Jesús diciendo las palabras exactas, pues yo digo que yo soy Dios. No hay un registro. Sin embargo, eso no significa que él no haya proclamado que él es el Dios Todopoderoso. Vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 30, cuando Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Somos lo mismo, somos uno. A simple vista, esto no parece ser una afirmación, ¿verdad?, de que yo soy Dios. Sin embargo, ¿por qué se ofendían tanto los judíos? ¿Por qué ardían en rabia los fariseos? Precisamente por las declaraciones que hacía Jesús y la forma en que él predicaba y se conducía ante la gente. Voy a leer Juan 10:33, dice, son los fariseos molestos. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Por lo tanto, los judíos, los fariseos, sí interpretaron las declaraciones de Jesús como que Él está diciendo que Él es Dios. Y en ningún momento Jesús los corrige. En ningún momento Jesús dice, no, perdón, que yo no dije eso. Miren, no, disculpen, en ningún momento yo afirmé ser Dios. No. En Juan 10:30, tan pronto dice, el Padre y yo somos lo mismo, pues que somos Dios. También dice Juan 8:58, me gusta darte mucha Biblia, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y él está diciendo, pues yo soy el verbo, pues yo soy Dios. Y la respuesta de los judíos cuando escucharon tal declaración fue tomar piedras para apedrearlo hasta la muerte por blasfemia, porque era la sentencia para un blasfemo conforme a la Biblia. Levítico capítulo 24, verso 15. Ahora, algo más rapidito. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, el verbo era Dios. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Por lo tanto dice que Él es el Dios todopoderoso, pero que se tabernaculizó en el vientre de una mujer, en este caso de María de Nazaret, pero nació humano, pero no dejó jamás de ser Dios. Hechos 20:28 dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Y quién compró la iglesia con su propia sangre? Jesucristo. Por lo tanto, no podemos decir que Jesús en el ministerio fue totalmente humano, porque la verdad fue que Jesús fue sobrenatural. Para usted y para mí demostrar quién es papá y quién es mamá, se nos puede hacer una prueba de sangre. Y la prueba de sangre dice que yo tengo 23 cromosomas de mi mamá, de doña María Amalia Hernández, y 23 cromosomas de mi papá, de don José Antonio Arroyo Martínez, y esos 23 más 23 evidencian quién me engendró y quién me parió. Ahora, cuando vamos a la sangre de Jesús, por eso es que esto no es solamente con fe, aquí hay evidencias contundentes. Yes. Cuando vamos a la sangre de Jesús, aquí no hay 23 más 23 cromosomas, no. Cierto, hay 23 cromosomas de María de Nazaret, del linaje de David, que lo hacen humano. Y por esos 23 de María, la Biblia dice que es el verso más corto de las Sagradas Escrituras, y Jesús lloró. Y por esos 23 de María, Jesús le daba un coraje, que un día viró hasta las mesas, ¿verdad? Y expulsó a los mercaderes del templo y gritó, la casa de mi padre, casa de oración será llamada. Y por esos 23 cromosomas de María de Nazaret, mira, Jesús se emocionaba, reía, cantaba, danzaba por esos 23. Pero no podemos olvidar que María dio a luz virgen. Por lo tanto, el Espíritu Santo fue quien vino sobre María. Por lo tanto, la sangre de Cristo tiene poder porque son 23 cromosomas de María y el cromosoma del Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Y por ese cromosoma del Padre, Jesús venció al diablo en la gran tentación, posteriormente lo venció en la cruz del Calvario. Por ese cromosoma del Padre caminaba sin problemas sobre las aguas, predicaba, se atrevía a hablar de que tú eres salvo, tú eres libre, el Dios todopoderoso. Por lo tanto, no podemos decir que era humano y que estaba totalmente humano dependiendo del Padre, porque Él es el Dios todopoderoso. Dependía del Padre eterno, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno solo, pero es Dios como para atreverse, resucitar a la hija de Jairo, resucitar a Lázaro, resucitar al hijo de la viuda de Naín. Él es el Dios todopoderoso. Señoras y señores, el reto de los teólogos, una sección que usted debe compartir con sus amigos, con su familia, darle un repaso, ponerlo en sus redes sociales. Amén. Porque es tremenda bendición. Amén, amén. Qué Gracias. hermoso, qué hermoso. ¿Cómo la gente puede acceder, Marlene, también a estas respuestas y preguntas que tú también lo mencionas al final del segmento? Tengo un canal de YouTube. Ajá. El canal de YouTube, así mismo, Marlene Arroyo. Ahí usted se va a encontrar no solamente con muchos episodios del Reto de los Teólogos, muchos episodios que desde la sala de mi casa me siento a predicar y a responder preguntas de la audiencia. También se puede comunicar con esta servidora al 787-644-2544 porque no hemos dejado de predicar. La pandemia no es una limitación. Seguimos viajando, seguimos predicando, seguimos haciendo el trabajo. Y no se olvide,
nuestra más reciente publicación, Ejé. Trasiego de Gloria. Todavía no está en ninguna librería, lo tengo yo. Llámeme que se lo envío por correo postal. 787-644-2544. Todas las glorias Ajá. que aparecen en las Sagradas Escrituras, qué personajes de la Biblia manifestaron esa gloria, pero más importante aún, cómo usted puede caminar en la gloria del Señor. Eso es. Tremendo. Muchas felicidades, Marlene. Gracias, Muchas Moraima. bendiciones y aproveche a hacer un regalito de Navidad. Que mejor que este gran libro, comencé a leerlo y está espectacular. Ay, gracias, Marlene. gracias. Así que bendiciones, un abrazo fuerte. Yo lo envío y usted le pone el lazo. El lazo, ¿Ya? exacto. Ahí ya. está. Gracias, Me pastora. gusta, Buen me día. gusta. Gracias a ustedes. Marlene Arroyo.